Buenas tardes, mi nombre es Eda Hernández y esta es mi actividad de la Cátedra de Criminología con el profesor David Jiménez. A continuación voy a hablar sobre el delincuente Albert Fitz, su historia, su parte biológica, el sistema legal venezolano y las teorías que se vinculan. Su nombre real era Hamilton Howard Fitz, un notorio asesino en serie y caníbal, nacido el 19 de mayo de 1870 en Washington, D.C., Estados Unidos. Fue conocido por su comportamiento sádico y sus crímenes horripilantes que involucraron el asesinato de niños. Fitz creció en una familia disfuncional. Su padre murió cuando era joven, dejando a su madre sola para criar a Albert y sus 4 hermanos. Desde temprana edad experimentó abuso físico y emocional por parte de su madre y otros miembros de su familia. Fue enviado a un orfanato en el que él afirmó haber sufrido abusos sexuales y maltrato por parte de los empleados, y él tan solo contaba con 5 años de edad, haciendo que estas experiencias traumáticas probablemente tuvieran un gran impacto significativo en su desarrollo psicológico. A lo largo de su vida, él desarrolló una serie de parafilias y perversiones sexuales extremas, incluida la coprofilia, que es atracción sexual hacia las heces, y el masoquismo. A medida que él iba envejeciendo, sus tendencias sádicas se volvieron mucho más pronunciadas. Tras la muerte de uno de sus hermanos, él decidió cambiarse el nombre por el de Albert, posiblemente para olvidarse de uno de sus apodos que le tenían en el orfanato, huevos con jamón, que tantos problemas le habían ocasionado en ese sitio, donde pasó gran parte de su infancia. Como su madre no podía mantener a la familia, lo llevó a ese lugar. Sin embargo, no intentaba escapar de esos castigos. Todo lo contrario, él anhelaba que llegara ese momento porque él sentía placer con cada paliza que le daban. Incluso lograba alcanzar el orgasmo, y ahí empezaron sus tendencias masoquistas. Los informes de aquella época describían a Fitz como problemático y con una tendencia imperiosa a padecer dolor. Se hacía cortes y se daba golpes en el cuerpo, y también lo hacía con otros compañeros. Tenía recortes de prensa donde se hablaban de crímenes y admiraba a los que se tildaban de caníbales. Cuando tenía 9 años se cayó de un árbol y sufrió traumatismo craneoencefálico que le provocó fuertes dolores de cabeza durante gran parte de su vida. Esto es un dato relevante. Una vez que se graduó de la escuela con 15 años de edad, empieza a frecuentar baños públicos para ver a jóvenes desnudos y practicar sexo con ellos, para terminar ejerciendo la prostitución con hombres y violando a alguno de ellos. Cuando tenía 47 años, su mujer decidió abandonarlo por otro hombre. Ahí empieza su obsesión por el dolor. Le llevó a autoinfligirse castigos y mutilaciones. Se clavaba alfileres en la pelvis y en los genitales. En una de las radiografías hallaron casi una docena. El primer asesinato conocido de Fitz ocurrió en 1928, cuando secuestró, asesinó y mutiló a un niño de 8 años. Con el pasar de los años cometió varios asesinatos más, aunque el número exacto de las víctimas es incierto. Se estima que pudo ser entre 3 a 10 niños, pero él mismo afirmó haber matado a más de 100 personas. El caso que llevó a su captura fue el secuestro y asesinato de una niña llamada Grace, de 10 años, en 1928. Fitz había respondido a un anuncio clasificado en que los Booth, la familia de la niña, buscaban trabajo para su hija. Fitz llevó a Grace a su casa bajo el pretexto de una salida, pero nunca regresó. 6 años más tarde, él le envió una carta a la familia en la que les contaba lo que había ocurrido aquella tarde y qué hizo con su hija. Uno de los actos más macabros de Fitz fue enviar una carta a la madre de sus víctimas, Grace Boone. En la carta describía en detalle cómo había asesinado, desmembrado y consumido partes del cuerpo de su hija. Cito lo que escribió en dicha carta: el domingo 3 de junio de 1928 hice lo mismo con su hija Grace. Le llevé un pote de queso y fresas. Almorzamos y ella luego me besó. Con el pretexto de llevarla a una fiesta, la encerré en una casa vacía en Worcestershire. Cuando me vio completamente desnudo, comenzó a llorar y corrió escaleras abajo. La atrapé, la estrangulé, la corté en pequeños trozos, los cociné y los comí. Cuán dulce y tierno fue su trasero al horno. Me llevó 9 días comer su cuerpo entero. No la follé, aunque pudo haberlo hecho, ella murió virgen. Esta carta permitió a la policía dar con el paradero de Albert Fitz. Fue arrestado en 1934, después de que las cartas que había enviado a la familia Booth fueran rastreadas hasta él. Durante su juicio, Fitz alegó demencia y afirmó haber recibido instrucciones divinas para cometer sus crímenes. Sin embargo, fue declarado mentalmente competente y condenado a muerte.
Llevándolo al sistema legal venezolano, el homicidio está tipificado en el Código Penal en su artículo 405, penado con presidio de 12 a 18 años. Pero si mata a una persona por mutilación, se consideraría un homicidio agravado por la forma de comisión del delito. Está tipificado en el artículo 406, se castigará con pena privativa de libertad de 20 a 30 años. El secuestro también fue otro de los delitos que él cometió, establecido en el artículo 460, siendo castigado con prisión de 20 a 30 años. Y se elevará un tercio de la pena si se realiza contra niños, niñas y adolescentes, siendo así que sus víctimas fueron menores de edad en su mayoría. Uno de los trastornos mentales que se ha asociado con Fitz es el trastorno de la personalidad sadomasoquista. Sus inclinaciones hacia la autotortura y el placer en causar dolor a otros sugieren la presencia de este trastorno. Además, se ha planteado la posibilidad de que Fitz sufriera de trastorno de personalidad antisocial y también conocido como psicopatía. Este trastorno se caracteriza por la falta de empatía, el desprecio por las normas sociales y una propensión a la violencia y el engaño. Fitz exhibió muchos de estos rasgos en sus crímenes y comportamiento en general. También se ha especulado que Fitz podría haber tenido otros trastornos como el trastorno delirante, que implica creencias fijas y falsas, y la coprofilia, una parafilia sexual relacionada con la atracción por las heces. Las teorías que se vinculan. Charles Darwin, en su teoría, explica que hay factores que convierten a la persona en delincuente mientras va creciendo biológicamente, ya que desde pequeño adoptan conductas evolucionando según su entorno. En el caso de Fitz, desde pequeño le pegaban y a él le gustaba, le causaba placer, y desde allí fue aumentando su deseo por la violencia, y también que tuvo una familia disfuncional, criándose en orfanatos donde no tenía nadie que le corrigiera las conductas que él iba adoptando según su entorno. La teoría positivista tiene a Frank Joseph Gall. En su teoría estudió las partes del cerebro, expresando que los criminales tienen extraordinariamente desarrollados los centros del instinto de defensa, el coraje y la tendencia a reñir, que es la agresividad, situados atrás de las orejas, y los centros del sentido carnicero, la tendencia a matar, situados arriba y al frente de la oreja. También menciona que el crimen puede ser causado por un desarrollo parcial del cerebro. En Fitz se produjo un desarrollo parcial del cerebro en lesiones y homicidios por un exceso de sentimiento de defensa y delitos sexuales por un exceso de sentimiento de reproducción. También es importante destacar que la caída que tuvo a los 9 años de un árbol le provocó unos dolores de cabeza intensos y recurrentes durante gran parte de su vida. Existe la posibilidad de que esto haya influido en su desarrollo psicológico. Estos traumatismos pueden tener consecuencias neurológicas y afectar la función cerebral, lo que potencialmente le pudo contribuir en aspectos de esta teoría. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el comportamiento violento y las perversiones de Fitz no pueden atribuirse únicamente a su lesión en la cabeza. Su historia de abuso, negligencia y experiencias traumáticas en general también desempeñan un papel en su desarrollo psicológico y en su comportamiento criminal. Otra de las teorías que se vinculan es la de Dominique Esquirol. Esta afirma que hay individuos que tienen un problema moral, mental y psíquico que lo conducen al delito. Fitz tenía uno moral y de generación. El moral está relacionado con los sentimientos éticos, principios y valores que se aprenden en el hogar, la sociedad, la religión y la cultura. En este caso, Fitz adoptó esas conductas de violencia desde su hogar, que era el orfanato, y la degeneración es empleada en el campo penal cuando se refiere a delitos sexuales, que fueron los que él cometió. Fitz fue diagnosticado con varios trastornos mentales a lo largo de su vida. Basado en sus comportamientos y las evaluaciones realizadas durante su tiempo en prisión, se determinó que influyeron en su conducta criminal. Sin embargo, estos trastornos no fueron tomados en cuenta para su condena, quien fue sentenciado a morir en la silla eléctrica el 16 de enero de 1936. Sus últimas palabras fueron: "No sé aún por qué estoy aquí". Fitz fue conocido por varios apodos, incluyendo el hombre gris, el hombre del saco y el vampiro de Brooklyn. Estos apodos reflejaban su aspecto físico inquietante y sus crímenes horribles. Durante el juicio que se celebró el 11 de marzo de 1935, Albert Fitz narró con una sonrisa en los labios todas las depravaciones
que había realizado con al menos unos 100 niños, y aunque aseguró haber matado al menos a 15, el único asesinato que la policía logró demostrar fue el de Grace Booth. 10 días después de que diese comienzo a la vista y que subieran al estrado diversos psiquiatras para explicar la despiadada personalidad de Fitz, el jurado lo encontró culpable y el juez lo sentenció a morir en la silla eléctrica. La ejecución se produjo el 16 de enero de 1936. Entre los periodistas allí congregados se encontraba el reportero de Daily News, que escribió: sus ojos llorosos destellaron de alegría ante la idea de ser sometido a un calor mucho más intenso, comparado con el que usualmente se quemaba para satisfacer su lujuria. Preguntó si estaría consciente en el momento de su muerte. Dijo que era el único placer que le faltaba probar, su propia muerte, el delicioso dolor de morir. Es importante reconocer que los casos de asesinos en series como Albert Fitz suelen ser el resultado de una combinación compleja de factores que van más allá de la biología y pueden incluir aspectos psicológicos, sociales y ambientales.